Esta asignación particular que se me ha dado es bastante formidable. Hablar sobre los ataques a la Biblia es un tema masivo. Y no soy erudito, soy un pastor y, por lo tanto, confieso que me acercaré a esto como lo haría un pastor. Espero que sea un vistazo manejable a la vastedad de este ataque y al mismo tiempo que no te quedes atrapado en muchos detalles. Permíteme comenzar con una cita de Martín Lutero. Si profeso con la voz más fuerte y la exposición más clara cada parte de la verdad de Dios, excepto ese punto que el mundo y el diablo están atacando en ese momento, no estoy confesando a Cristo, por más audazmente que pueda estar profesando a Cristo. Donde la batalla hace furor, allí se prueba la lealtad del soldado. Y estar firme en todo el campo de batalla además es mera huida y desgracia si se acobarda en ese punto. Fin de la cita. Este no es un lugar donde podemos acobardarnos. Mientras Patricia y yo veníamos conduciendo esta noche, viendo a todos ustedes entrar aquí, le dije, la motivación común aquí para todas estas personas es el amor por la verdad. Eso es por lo que estás aquí. ¿Quieres la verdad? Y la batalla por la Biblia es la batalla por la verdad. Eso es lo que me energiza todos los días de mi vida. Y la verdad está bajo un asalto implacable y sin fin, como todos sabemos. Y un buen lugar, creo, para comenzar a mirar esto. Soy un maestro de la Biblia principalmente y por lo tanto siempre me gusta ir al texto. Abre tu Biblia en el tercer capítulo de Génesis. El tercer capítulo de Génesis. Quiero hablar un poco sobre el primer asalto a la palabra. ¿Cuándo comenzó realmente la guerra? Génesis capítulo 3, una porción muy familiar de la Escritura, lo sé para todos nosotros. Pero comenzar en este punto es realmente crítico. La serpiente era más astuta que cualquier bestia del campo que el Señor Dios había hecho. Y dijo a la mujer, ¿de veras ha dicho Dios que no comerás de ningún árbol del jardín? Y la mujer dijo a la serpiente, del fruto de los árboles del jardín podemos comer. Pero del fruto del árbol que está en medio del jardín, Dios ha dicho que no comerás de él ni lo tocarás, para que no mueras. Y la serpiente dijo a la mujer, de seguro que no morirás. Porque Dios sabe que el día que comas de él, tus ojos serán abiertos y serás como Dios, conociendo el bien y el mal. Aquí es donde Satanás estableció el título que le dio nuestro Señor en Juan 8:44, el padre de las mentiras. Aquí está la fuente de la primera mentira. Y la primera mentira es que Dios no te dijo la verdad. Solo en mentir es Satanás consistente. Todo lo demás en él es inconsistente. Todo lo demás en él es engaño. Y comienza con lo que suena como una pregunta inocua e inocente de un observador interesado neutral preocupado por el bienestar de Eva. Pronto, sin embargo, dice que sabe más que Dios. Dios está equivocado y yo tengo razón. Dios dijo que morirás y yo te diré que no morirás. Esto es esencialmente lo que sucede aquí. Dios dice una cosa y Satanás dice que Dios es un mentiroso y otra cosa es la verdad. Sigamos un poco la estrategia. Porque creo que es muy instructiva. Al menos retomándolo en la mitad del versículo 2, le dice a la mujer de veras ha dicho Dios que no comerás de ningún árbol del jardín. Este comienzo es lo suficientemente seguro. Él solo hace una simple pregunta. ¿De veras, ha dicho Dios? Elige Elohim en lugar de Yahvé, el énfasis en el Señor soberano. Y aquí tienes la primera pregunta en la Biblia. Esto en realidad plantea el primer dilema en la historia humana. No hubo
Dilemas hasta este. Y la pregunta está diseñada para comenzar a Eva en el camino hacia la duda de la palabra de Dios. Y. Dudar de la palabra de Dios es la esencia del pecado. Podrías traducir esto, así que Dios ha dicho como Él. Y por primera vez, la fuerza espiritual más mortal fue introducida subrepticiamente en el mundo. ¿Cuál era? La suposición de que lo que Dios ha dicho está sujeto al juicio humano. Y luego Satanás repitió esencialmente lo que Dios dijo: no comerás de ningún árbol del jardín. Pero lo convierte de un positivo a un negativo, pervirtiendo e invirtiendo el énfasis en no comer para presionar el tema de la prohibición. Y esto es una preparación para el asalto principal que vendrá sobre la palabra de Dios, como veremos. La implicación es un paso más. La palabra de Dios puede ser, la palabra de Dios debe ser evaluada, juzgada, cuestionada. Y Él elige el problema de la limitación que Dios puso a Adán y Eva, solo. Ese árbol del conocimiento del bien y del mal. Y su punto es hacerles creer, comenzando por Eva, que Dios es innecesariamente restrictivo. Él es innecesariamente estrecho, limitante. Hay algo en el carácter de Dios, implica, que hace que quiera retener algo de ti que deberías tener. Él, por alguna razón, restringe tu libre albedrío. Y al restringir eso, te está privando de algún deleite, algún placer, alguna alegría, algún nivel de satisfacción, algún cumplimiento. Ya sabes, Dios, Él quiere quitarte tus opciones. Quiere limitar tu libertad. Limita tus derechos. ¿Sabes qué? En el fondo, quizás no sea tan amoroso y afectuoso. Y quizás si así es como se presenta, simplemente no puedes confiar en él. Satanás está, por supuesto, sugiriendo sutilmente al mismo tiempo a Eva que él está más dedicado a su bienestar que Dios, porque él quiere que ella tenga plena libertad para hacer lo que quiera y tomar cualquier decisión que quiera tomar. Él es el que está preocupado por sus verdaderos derechos y su verdadera felicidad. Así que Satanás ha establecido en su mente la idea de que la única prohibición es evidencia de algún tipo de defecto de carácter divino, arrojando sospechas sobre la bondad de Dios y la viabilidad de su palabra o su confiabilidad. No ahora, en este momento. ¿Está Eva lista para ceder por completo? Así que en el versículo 2, la mujer le dijo al siervo: bueno, del fruto de los árboles del jardín podemos comer. Ahí hay mucho más. Y ella, de una manera débil, se propone defender algo a Dios. Dios ciertamente ha puesto una limitación, pero hay muchas otras alternativas. No es una defensa fuerte de Dios, debería haberlo defendido fuertemente. Ella conocía a Dios, conocía la bondad de Dios, conocía su perfección, conocía su santidad, sabía que él había dado un mandato cristalino, inequívoco y sin ambigüedades, y debería haber sospechado de una serpiente parlante. Realmente, debería haber hecho una negación enfática de este intento de cuestionar a Dios o incluso introducir el derecho de alguien a cuestionar a Dios. En el versículo 3, ella dice: del fruto del árbol que está en medio del jardín, Dios ha dicho: no comerás de él ni lo tocarás, para que no mueras. Oh, ahora, ella está empezando a sentir, bueno, quizás Dios es limitante. Y ella agrega un pequeño toque ahí, ¿no? La palabra tocar. Y así ella está avanzando por ese camino, que Dios es restrictivo y él dice que si comes de ese árbol o lo tocas, eso no está registrado. Que Dios dijo eso. Ella está empezando a comprar la restricción aquí. Y tan pronto como uno no confía completamente y de
todo corazón y sin reservas en la palabra de Dios como absolutamente verdadera, y la fuente de nuestra mayor alegría, y mayor bien, y más profunda satisfacción, y más amplio placer y más consumado cumplimiento. Entonces la desconfianza ha ganado un punto de apoyo del pecado en el corazón. Y la caída ocurrió allí. No ocurrió cuando ella comió, ocurrió cuando no confió. Ella va más allá de lo que dijo Dios y ni siquiera podemos tocarlo. Y así ella está agregando esto, sí, es una cosa restrictiva. El proceso está en marcha. Dios es innecesariamente restrictivo. Y ahí es cuando ocurrió la caída. Justo ahí. Lo que sigue es solo la evidencia de ello. Satanás se mueve para una negación completa. Él sabe exactamente lo que ella está pensando porque puede escuchar lo que ella dice y la serpiente audazmente, descaradamente, rotundamente le dice a la mujer, seguramente no morirás. Dios te dijo que una mentira. No vas a morir, es solo que Dios quiere restringirte. Él tiene este defecto de carácter. Él quiere meterse con tu libertad e imponer en tu libertad. No morirás. Dios no te dijo la verdad. No puedes confiar en su palabra como revelada. No tiene en mente tu mejor interés. No es Él. Camino hacia el verdadero cumplimiento. Ella creyó, aunque ligeramente, que Dios era defectuoso, que Dios era engañoso, que Dios era innecesariamente limitante, que Dios estaba reteniendo su alegría. Y ella realmente había creído que había juicio. Pero Dios mintió. No hay juicio. Oye, puedes hacer eso aunque Él dijo que no lo hicieras. No morirás. Dios no te dice la verdad. Y particularmente no te dice la verdad sobre el juicio. Es tu vida, Eva. Vívela como quieras. No dejes que Dios ponga estas restricciones sobre ti, sosteniendo alguna espada sobre tu cabeza como si ese fuera el caso. Oye. Sin límites. Ford Motor Company. Sin reglas, Outback. Sin límites, sin consecuencias, sin juicio. Esa es la gran mentira, ¿no es así? Vive como quieras. Y además, un Dios que pondría esos límites sobre ti realmente no te ama. Él es todo ley. Yo soy todo amor. Satanás dice, oye. Puedes hacer lo que quieras. Yo soy todo amor. No te pondré ninguna restricción. Yo soy amor, no ley. Él es ley, no amor. Bueno, la pregunta inmediatamente te viene a la mente, bueno, ¿por qué Dios sería así? ¿Por qué sería así? Oh, Satanás dice en el versículo 5, porque Dios sabe que en el día que comas de ese árbol, tus ojos se abrirán y serás como Dios, conociendo el bien y el mal. Ahí hay un giro extraño aquí. Dios odia a los rivales. Y Él sabe que si comes de ese árbol, serás su igual. Él es envidioso. Él es celoso. Él sabe que si haces eso, serás tan libre como Él porque Él es libre para hacer cualquier cosa que quiera. Así que haz lo que quieras y para ser libre como Dios, serás Dios. Así que el padre de las mentiras, esa pequeña secuencia derribó a toda la raza humana. Sobre la premisa de que la palabra de Dios no puede ser confiada. Él es defectuoso. Contrasta la confianza perfecta de Jesús en la palabra de Dios cuando Satanás vino tras él. Y 3 veces repite las escrituras en respuesta al enemigo. Sin tomar tiempo para rastrear el flujo completo del asalto satánico a la verdad que comenzó en el jardín del Edén, te dejaré eso a ti.
Eso no es mi asignación esta noche. La Escritura revela en la historia de la redención a medida que el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento continúan fluyendo hacia el libro de Apocalipsis, esta batalla interminable e implacable del error para destruir la verdad. Hay en la Biblia una letanía casi interminable de falsos profetas, falsos maestros, mentirosos, falsos apóstoles, engañadores desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Y desde que se cerró el canon y la palabra de Dios fue entregada una vez por todas a los santos, la batalla no ha disminuido en absoluto. Fue esta misma batalla en la Reforma, la batalla por la sola Escritura, ¿no? Eso definió todo. Jim Boyce, a quien todos extrañamos. RC me dijo cuando Jim Boyce murió, fue el juicio de Dios sobre América. Durante 10 años, estuvimos involucrados con él en la batalla de la inerrancia, haciendo incursiones en esa particular dimensión de los ataques de Satanás. Pero no puede limitarse a eso. La batalla ruge en tantos frentes que es casi imposible para mí abordarlos todos. Déjame ver si no puedo darte una idea de la naturaleza de la batalla actual contra la Biblia. Pero diré una cosa. Primero, que cubrirá el terreno. Cualquier ataque a la verdad desde cualquier lugar es un ataque a la Biblia. ¿Justo? No. Me importa de dónde venga. Cualquier ataque a la verdad es un ataque a la Biblia. Entonces, ya que estamos en la guerra. Ahora, tienes que darme un poco de espacio, un poco de holgura. Quiero identificar el problema tan específicamente como pueda, así que te voy a dar algunas cosas que están impresas. No voy a criticar a personas en conversaciones privadas. Pero quiero que entiendas cuán efectiva es esta batalla y cuán vigilantes tenemos que ser. Lo que me sorprende en la batalla, la guerra contra la palabra, es cuán a menudo somos golpeados por fuego amigo. Edición del 10º aniversario. De un maravilloso periódico Modern Reformation. Un artículo escrito por un ministro en la PCA. En ese artículo, llamado La insuficiencia de la Escritura, sugiere que la Escritura no es una guía completa para la vida como la mayoría de la gente reformada piensa que es. El autor argumenta que la información que se nos da en la Escritura, por ejemplo, no es suficiente para decirnos cómo tener matrimonios exitosos. Él dice, y cito, mientras que la Escritura nos enseña que el matrimonio es un compromiso de por vida, la Escritura es manifiestamente no suficiente, esto es una cita, para enseñar a las personas cómo alcanzar ese fin. O sí, la Escritura contiene algunos principios amplios como los que se encuentran en Efesios 5 o en Proverbios 29. Pero por toda la charla evangélica sobre los roles de hombres y mujeres, tal charla obviamente no ha producido matrimonios felices o exitosos. Fin de la cita. El autor dice que hace 10 años creía en la plena suficiencia de la Escritura en armonía con la posición reformada estándar sobre el asunto. Hoy, sugiere que aquellos que redactaron el primer capítulo de la Confesión de Fe de Westminster podrían haber expresado mejor el caso si hubieran cambiado un poco su lenguaje. En el capítulo 1, sección 6, la Confesión dice que todo el consejo de Dios, concerniente a todas las cosas necesarias para su propia gloria, la salvación del hombre, la fe y la vida, está expresado en la Escritura o por buena y necesaria consecuencia puede deducirse de la Escritura. Todos lo sabemos. Autor de este artículo dijo, cita, todo el asunto habría sido mejor expresado si los divinos hubieran articulado una declaración más manifiestamente pactada indicando que las Escrituras son una guía suficiente para los varios pactos que Dios ha hecho con varios pueblos del pacto. Fin de la cita. De una manera vaga, sugiere particularmente que la expresión
Fe y vida debería interpretarse solo en el sentido religioso más estrecho. Ahora, aquí está la parte asombrosa para mí. ¿Qué hizo que este autor se alejara de la afirmación de que la Biblia contiene todas las cosas necesarias para la gloria de Dios, la salvación del hombre, la fe y la vida? ¿Qué hizo que cambiara de opinión? Cambió de opinión sobre la suficiencia bíblica cuando vio una encuesta. ¿Encuesta dice? La encuesta indicó que la tasa de divorcio entre los evangélicos es aproximadamente la misma o peor que la tasa de divorcio entre los no creyentes. ¿Alguno de ustedes ha oído hablar de eso? Esto es lo que él escribe, este autor. El gran asunto práctico que ha influenciado mi pensamiento sobre el asunto de la suficiencia de la Escritura ha sido la publicación de hallazgos que indican que la tasa de divorcio evangélico es aproximadamente la misma que la de los no creyentes. Si preguntamos por qué los evangélicos se divorcian a la misma tasa que aquellos que no necesariamente reconocen la Biblia como una fuente de orientación autorizada, la respuesta debe ser algo así. Y luego continúa citando lo que dije, que la Escritura es manifiestamente no suficiente para enseñar a las personas cómo alcanzar ese fin. No estoy ni siquiera discutiendo ese punto, que creo que todos discutiríamos. Dos personas llenas del Espíritu caminando en Cristo probablemente se llevarán bien. El escritor continúa sugiriendo que creer en la suficiencia de la Escritura probablemente funcionará en contra del éxito de tu matrimonio. Él escribe, y cito, sugeriría que parte de la razón por la que nuestros amigos incrédulos tienen éxito en el matrimonio tan a menudo como nosotros es que nunca han sido engañados por ningún malentendido de la suficiencia de la Escritura. Fin de la cita. ¿De dónde sacó esta encuesta? Bueno, vino del grupo de investigación Barna y fue lanzado en diciembre del 99 con un comunicado de prensa titulado «Los cristianos tienen más probabilidades de experimentar un divorcio que los no cristianos». El comunicado de prensa tenía las siguientes estadísticas: el 27% de los cristianos nacidos de nuevo se han divorciado en comparación con el 24% de los no cristianos que se han divorciado. Si puedo agregar una nota al pie, no había nada en la encuesta porque volví a pasar por toda su organización para obtener esta información. Nada en la encuesta, en primer lugar, indicó si estas personas se habían divorciado después o antes de convertirse en cristianos. Así que la estadística es inútil de todos modos, pero tomémosla al pie de la letra. El 27% de los cristianos nacidos de nuevo se han divorciado en comparación con el 24% de otros. Y la encuesta también agregó que la tasa de divorcio de ateos y agnósticos era solo del 21%. Por lo tanto, parecen tener una mejor capacidad para mantenerse casados que las personas nacidas de nuevo. Y sabes, comencé a seguir esto porque un periódico me llamó y me pidió que respondiera cuando salió, y dije que no lo creo. No lo creo. No lo creo. Creo que eso es imposible, y he hecho un poco de investigación desde ese momento. Así que volví para averiguar cómo determinan quién es nacido de nuevo. ¿Justo? Y así obtuve su información del sitio web. Pregunta número 1. ¿Alguna vez has hecho un compromiso personal con Jesucristo que es importante en tu vida? Si respondiste sí a eso, pasas a la pregunta 2. Pregunta 2. Cuando muera iré al cielo porque he confesado mis pecados y aceptado a Jesucristo como mi Salvador. Sí. Dijeron que sí a la primera pregunta y eligieron esa segunda respuesta de varias opciones que podrían marcar una casilla. Se clasificaron como nacidos de nuevo. Obviamente, en una cultura donde el lenguaje sobre aceptar a Jesucristo
Como salvador personal se ha convertido en un cliché, las respuestas a esas dos preguntas ciertamente no dan garantía suficiente para clasificar a alguien como genuinamente nacido de nuevo. En caso de que te lo preguntes, el 45% de esas personas que nacieron de nuevo están de acuerdo en que Satanás no es un ser viviente sino solo un símbolo del mal. Así que no creen la Biblia. El 34% de esas personas nacidas de nuevo creen que si una persona es lo suficientemente buena, pueden ganarse un lugar en el cielo. El 28% está de acuerdo en que mientras vivió en la tierra, Jesús cometió pecados, igual que todos los demás. El 15% de esas personas nacidas de nuevo en el mismo estudio afirmaron que después de ser crucificado y morir, Jesucristo no regresó físicamente a la vida. El 26% afirmó que no importa qué fe sigas porque todas enseñan lo mismo. Puedo entender la locura de la encuesta. No puedo entender negar la suficiencia de la Escritura y reescribir la Confesión de Westminster basada en eso. Gente, eso es fuego amigo, pero esas son cosas mortales. Esas son cosas mortales. Y no me importa quién sea, no me importa si es Billy Graham o Robert Schuller o quien sea, cuando estos chicos se juntan y hablan de cómo Dios tiene una misericordia más amplia que solo el Evangelio, y hay personas que nunca han oído el Evangelio, nunca han leído la Biblia, no conocen el nombre de Jesús, y van al cielo. Y pueden llamarse evangélicos, y bueno, quizás lo sean, pero eso es fuego amigo mortal. Devastador para la verdad de Dios y literalmente aniquila el discernimiento. Ahora déjame darte algunas categorías de ataques. Mejor miro un reloj aquí. Solo te voy a dar unas pocas categorías. Puedes llenar los espacios, ¿de acuerdo? El primero son los ataques de los críticos. Ya sabes, el viejo liberalismo alemán, Graf Wellhausen, la alta crítica, todo eso. Y honestamente creo que si nadie en el mundo supiera que esos chicos incluso vivieron si solo los dejáramos muertos. Tenemos que resucitarlos y están mejor enterrados profundo. Pero ya sabes toda esa alta crítica y cómo envenenó todos los pozos de las iglesias en Europa y en América. Ya sabes, aunque ganamos esa batalla, creo que la luchamos y luchamos y luchamos y la ganamos. Y creo que los 10 años del Congreso de Inerrancia hicieron una tremenda cantidad. Ya sabes, se aferra al cuerpo como una plaga. La versión contemporánea de ella la viste en ABC con Peter Jennings, La búsqueda del verdadero Jesús. Entrevistaste a un montón de gente que no sabía quién era ni dónde estaba. Si quieres encontrar a Jesús, no le preguntas a un montón de gente que no lo conoce. Y luego sigues el seminario de Jesús, eso es lo último en el espacio en las secciones religiosas tontas de los periódicos. La sección religiosa de la Times, necesitas leerla para que puedas ver dónde no quieres ir y que no quieres creer. Pero el seminario de Jesús son 200, autoridades escolares en Jesús. Son, por supuesto, muertos y ciegos a la verdad, pero no lo saben. Y toman decisiones sobre si lo que dice la Biblia que Jesús dijo, realmente lo dijo. Y tienen un curioso procedimiento de votación. Por cierto, estoy leyendo un pequeño artículo. Te cito aquí, así que ten paciencia conmigo. Sé que es algo extraño hacerlo. Es como el predicador bautista, ya sabes, que predica un sermón tan grandioso que autografió su propia Biblia. Pero solo quiero que lo hagas más rápido sí. Leo lo que escribí sobre esto hace algún tiempo. Aquí está el curioso procedimiento de votación para determinar si lo que dice la Biblia que Jesús dijo,
realmente lo dijo. Cada participante dejó caer una cuenta roja, tienen estas pequeñas cuentas, de diferentes colores. Una cuenta roja en la urna para dichos que él o ella consideraban probablemente auténticos. Las cuentas rosadas significaban posiblemente auténticas. Las cuentas grises se usaban para dichos que se pensaba habían sido alterados por los discípulos o los primeros cristianos. Las cuentas negras eran un voto absoluto no. Usado para pasajes que fueron completamente fabricados y hablados por alguien que no fuera Jesús. Los resultados fueron: solo 31 de los más de 700 dichos atribuidos a Jesús en el Evangelio son ciertamente verdaderos. Y 16 de esos son duplicados de pasajes paralelos. En total, el panel rechazó el 80% de las palabras que la Escritura atribuye a Jesús. Entre los pasajes expulsados están Mateo 5 y 11. Bienaventurados vosotros cuando los hombres os insulten y os persigan y digan todo tipo de mal contra vosotros falsamente por mi causa. Marcos 10 y 32 a 34, en el que Jesús predijo su crucifixión. Todas las secciones apocalípticas y todo el libro de Juan. Excepto el versículo 44 del capítulo 4 que recibió una cuenta rosada. Ese, dice un profeta, no tiene honor en su propio país. Fundador del seminario Robert Funk calcula que la mayoría de los eruditos principales estarán de acuerdo con su eliminación del Evangelio de Juan porque Jesús habla regularmente en adagios y aforismos y parábolas y dichos creados como una réplica o réplica en el contexto del diálogo y el debate. Está claro que no habló en monólogos largos del tipo que se encuentran en el Evangelio de Juan. Fin de la cita. ¿De verdad? Es como, ya sabes, ¿dónde estabas cuando creé el mundo? Y ya sabes, Peter Jennings entrevistó a toda esta gente del seminario de Jesús. Así que este despojo en descomposición del naufragio del liberalismo sigue llegando a la orilla. Simplemente no desaparece. Las olas simplemente siguen trayéndolo de vuelta, ya. ¿Sabes? Si sigues así, firmaré mi propia Biblia. Entonces, ¿cómo determinan qué dijo Jesús o no dijo? Bueno, lo que sea. Políticamente correcto. Las mismas personas que eran manifestantes radicales en los campus universitarios en los años 60 son ahora gerentes intermedios en el sistema universitario. Su credo ideológico se ha convertido en la prueba de ortodoxia en círculos académicos. Y esa es la línea de fondo. Son solo absolutos y descarados escépticos sin Dios. Egalitarismo, la homosexualidad como un estilo de vida alternativo, activismo ambiental, derechos de los animales, cuotas raciales, doctrina dura antiguerra, todo este material interminable tiene que ser extirpado, si lo viola algo en la Biblia, tiene que ser extirpado. Y así literalmente excisan a Jesús. Pasajes que piden arrepentimiento afirman la deidad de Jesús, particularmente pasajes que hablan de juicio. Se han ido. Y ahora no solo están trabajando en las palabras de Jesús, ahora están trabajando en las obras de Jesús. Van a eliminar los milagros. Por favor, no pienses que. Creo que las conclusiones del seminario de Jesús deben descartarse ligeramente. Al contrario, creo que deberían ser arrojados con tanta fuerza como sea posible. No lo sé. Karl Barth puede creer que hay otras fechas que son luces menores en la constelación del reino y Paul Tillich puede creer que hay cristianos incógnitos y Rainer puede llamar a algunos los cristianos anónimos, pero estos asaltos simplemente nunca parecen terminar, nunca parecen terminar. Cuando estuve en el programa de Larry King con el rabino Kashner y de Deepak Chopra, me lo estaba pasando bien. Lo disfruté.
No sé cómo lo estaban haciendo ellos, pero Larry King y yo tuvimos algunas conversaciones geniales fuera de cámara. Y, lo encontré un tipo encantador pero en un punto de la conversación dije con todo respeto a Deepak Chopra, tú no eres la autoridad y tampoco lo es el rabino Kastner. Y Larry King en un instante me miró y dijo, y tú tampoco crees que lo eres, ¿verdad? Y. Dije, no. La Biblia es. Y luego dijo muy rápido, ¿qué Biblia? Y dije, la Biblia Santa. Quiero decir, eso es rápido. ¿Sabes? Es como cohetes que te vienen de todos lados. No sé si has leído, probablemente hayas leído sobre el nuevo modelo del evangelicalismo. Realmente se enmarcó en un breve artículo en 1990 escrito por Robert Brown de la Universidad Kent's Kingston, Ontario. Y escribe sobre el nuevo modelo del evangelicalismo. El nuevo modelo del evangelicalismo prefiere imaginar a Dios como tres personas unidas en una relación de amor. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, Él. Escribe, hicieron humanos a su imagen con la intención de traer a muchos hijos a la gloria. Entonces, en lugar de ser arrastrados temblando al tribunal ante Dios, estamos respirando en un ambiente de amor familiar. Este es el nuevo modelo del evangelicalismo. Y el artículo continúa culpando a Agustín por traer este motivo del tribunal a la escritura. Y. Luego culpa a Lutero y Calvino por, ya sabes, no alejarse de la vista agustiniana sino solo complicar las cosas al agregar la idea de que de alguna manera en este motivo del tribunal, Cristo puede intervenir y ofrecer un pago sustitutivo que podría ser acreditado a nuestra cuenta sobre la base de la fe. El artículo continúa diciendo, el nuevo modelo del evangelicalismo redefine palabras clave, infierno. El nuevo evangelicalismo evangélico dice que no vas allí. Debido a una sentencia judicial. Fe, no una decisión sino una mirada continua que te justifica continuamente de manera progresiva. No diferente del romanismo. Dios como juez es reemplazado por Dios como el defensor. La ira no es un castigo. Enojado, no es un término de tribunal de ley, sino que solo expresa malas consecuencias. Y Dios advierte porque quiere que tengas un estímulo amoroso sobre esas malas consecuencias. Y el pecado no es una violación legal que exige un castigo justo, sino un mal comportamiento que necesita corrección. Y, el propósito de Dios nunca es excluir un sacrificio infantil, la cruz no fue un pago judicial. Y luego lo último en evangelicalismo es la apertura de Dios. Hemos estado leyendo mucho sobre eso, ¿no? ¿Pero a dónde vas? Esto es simplemente alucinante para mí. Estos chicos que escriben este material de apertura de Dios, Sanders, Boyd, Pinnock, se defienden contra la acusación de socinianismo, señalando que los socinianos clásicos negaron la deidad de Cristo. Y hasta ahora ningún teísta abierto moderno ha llegado tan lejos. ¿Puedo hacer una sugerencia? Han ido más lejos porque han negado la deidad de Dios. Entonces, sí. Cristo es la encarnación de su Dios, entonces Él no es quien dijo ser. Cualquier ataque al Dios de la Biblia o al Cristo de la Biblia es un ataque a la Biblia. Cualquier ataque a la verdad de la Escritura es un ataque a la Escritura. Bueno. Hay una segunda área. El primero fue ataques de los críticos y luego ataques de los cultistas. Los mormones, los TJ, la ciencia cristiana, la teosofía, el unitarismo. Vas todo el camino desde los cultos de la muerte, ya sabes, el culto del templo del pueblo de Jim Jones, el culto de la rama davidiana de David Cores, el extraño culto de la puerta del cielo.
de Marshall Applewhite, que pensaron que iban a ser llevados al cielo en un cometa de bolas de granizo. Ya sabes que sus escritos están llenos de escritura retorcida e imágenes pseudo-cristianas. Los cultos tienen revelación extra por alguna personalidad inspirada. Joseph Smith, Mary Baker, Eddie Patterson, Glover, Frey. Ella tuvo muchos maridos. Annie Besant, juez, Rutherford, Madame Blavatsky, y así sucesivamente. Interpretación autoritaria singular por el líder del culto. Solo atacan implacablemente la verdad de la escritura. Y luego tengo que ser realmente honesto, en tercer lugar. Están los ataques de los carismáticos. ¿Qué quieres decir con eso? Quiero decir, cada vez que dices que hay revelación continua, has asaltado las escrituras. Esto si no has leído los artículos actuales en la última Tabletalk, necesitas leerla cuidadosamente. Está realmente muy bien hecho, muy útil, muy útil. He escrito muchas cosas a lo largo de los años sobre este movimiento. Y mira, no estoy diciendo que esas personas no sean cristianas. La gente me dice, ¿crees que los carismáticos irán al cielo? Digo, creo que sí. Creo que algunos de ellos simplemente pasarán volando. Pero creo que hay muchos de ellos que van a ir allí y se detendrán cuando lleguen, ¿sabes? Pero cuando tienes tu propia visión privada, revelación, palabra de conocimiento, palabra de sabiduría de Dios, esto es algo serio. Y cuando el Señor te dice esto y el Señor te dice eso y Jesús te mostró lo que significaba ese versículo. Cuando tomas tu propio viaje privado al cielo y luego te llevan a un viaje al infierno y escuchas voces del cielo. ¿Hipersubjetividad mística? Te diré que no me gusta poner palabras en la boca de las personas. Menos aún, de Dios. Y luego seré honesto, sintonizo TVN. Sí. Tetzel estuviera vivo hoy, sería un parangón de integridad. Algunos de ustedes no entienden eso. No te preocupes por eso. No importa. Para aquellos de ustedes que lo hicieron, disfruten. Cuarto son los ataques de la cultura. Estoy haciendo lo que querías que hiciera, RC. Vale. Porque he estado en esto mucho tiempo. Los ataques de la cultura. Ya sabes, hace 100 años la Biblia estaba siendo asediada por el modernismo y ahora está siendo asediada por ¿qué? Postmodernismo. Cristianismo y el modernismo eran fundamentalmente antagónicos. El modernismo es la visión del mundo que solo la ciencia puede explicar la realidad y nada sobrenatural es realidad. Obviamente, en gran oposición a la verdad sobrenatural de la Escritura. ¿Pero sabes qué es increíble? En medio del apogeo del modernismo, la Iglesia cristiana se volcó y lo compró. Destruyó seminarios, todavía lo hace. Colegios, denominaciones. El cristianismo bíblico sobrevivió al asalto del siglo XX del modernismo. Ahora está tratando de sobrevivir al asalto del postmodernismo. Esa es la visión del mundo que insiste en que no existe tal cosa como la verdad universal. O no existe o no puede ser conocida. Así que tienes tú verdad, yo tengo mi verdad. Y lo único que importa es la tolerancia. La tolerancia importa. Entonces esto es absolutamente, diametralmente opuesto a la Biblia, que es fundamentalmente intolerante. Intolerante. Sin embargo, se ha filtrado en la Iglesia a través de un enorme desgarro en la tela de la mente evangélica. Los cristianos se han vuelto inclusivos.
Y el pragmatismo ha engrasado el tobogán. Permíteme darte un principio. Y Marvin Olasky estaba tocando esto. En la reciente edición de la revista World que leí. Si vas a involucrar a una persona no convertida en una presentación genuina de la verdad del Evangelio, donde pueda haber esperanza de que en la gracia de Dios puedan ser regenerados, si vas a involucrar a una persona en ese sentido, es precisamente en el punto en que no creen en la Biblia, donde tiene que tener lugar el compromiso. ¿Sabes lo que está diciendo? No puedes ir alrededor del problema que ofende. Si vas a hablar con una persona judía sobre el Evangelio y están ofendidos por la deidad de Cristo, serán condenados a menos que abracen eso. Si vas a hablar con un musulmán y están ofendidos por la deidad de Cristo o la Trinidad, nunca serán salvos hasta que crean eso. Es en ese mismo punto en el que deben someterse. Si vas a hablar con un católico romano y sola fide o sola gratia los ofende, tienes que atacar en ese punto. Porque solo cuando dejen de creer mentiras y crean la verdad podrán ser redimidos. Entonces, ¿qué es todo esto de andar por ahí evitando todo en nombre de la tolerancia logrando? Nada. Nada. La gente dice, si solo puedo encontrar la necesidad sentida de alguien, un libro dice. Si puedo encontrar la necesidad sentida de una persona, puedo llevar a cualquiera a Cristo. Bueno, en primer lugar, no puedo llevar a nadie a Cristo en ninguna circunstancia. Pero aparte de eso, una mejor manera de decirlo sería, si puedo encontrar dónde es que una persona no se someterá a la Escritura, es en ese punto que debo entablar la batalla. Y luego, uno de nuestros profesores en el seminario del maestro me dio un artículo sobre las nuevas hermenéuticas, llamadas la hermenéutica de la humildad. Y en este ambiente posmoderno tolerante, la hermenéutica de la humildad en realidad hay libros sobre eso. Así es como funciona, ¿quién soy yo para sugerir alguna vez que mi visión de la Escritura es la correcta? No. Nunca soy demasiado humilde. Nunca entonces está el ataque de los caprichosos. Los caprichosos. Personas que no estudian, ¿sabes? Ignorancia, falta de estudio, falta de hermenéutica. Peor que odio son los códigos bíblicos. Si tienes algún libro sobre eso, deshazte de ellos. Hablar de poner palabras en la boca de Dios. Cuando Michael Drosnin escribió ese libro de códigos bíblicos y tantas personas se unieron a la causa. Ha habido una serie de libros escritos por la gente de TVN sobre eso y diciendo que, ya sabes, el mensaje oculto de la Biblia está en estos pequeños cuadros generados por computadora de letras con líneas yendo por todas partes como haces. En el avión cuando vuelas, haces esos pequeños rompecabezas. No, ese es el mensaje real. Eso es cosas aterradoras. Porque nuevamente, el final del libro de Apocalipsis dice, si agregas algo a lo que está escrito en este libro, ¿se te agregarán qué? Hay plagas que están aquí. Voy a decir, este es el mensaje secreto, la Biblia está llena de códigos secretos y nadie podría haberlos conocido hasta que llegaron las computadoras. Hay cierto documento que tengo estaba revisando hace 2 días. Hay cierto documento que usando códigos predijo en códigos acrósticos crípticos el asesinato día específico o mes y los medios por los cuales las siguientes personas fueron asesinadas. Escrito hace mucho tiempo. Mahatma Gandhi, presidente Moabbad, el libanés, que fue bombardeado en su coche. León Trotsky, ejecutado con un pico de hielo el 20 de agosto de 1940. Martin Luther King disparado con un arma
R.F. Kennedy y Siran Siran. Específicamente deletrearon sus nombres. Los he visto en ese pequeño esquema. John F. Kennedy disparado en la cabeza con un rifle desde un lugar oculto, y todo eso está en las líneas. Tienes que saltar un poco y hacer giros, pero puedes llegar allí. El asesinato de Abraham Lincoln y el asesinato de Yitzhak Rabin. Y luego el último, y hay todo un pequeño trato sobre eso, la muerte de la princesa Diana. ¿Y dónde está toda esa profecía increíble oculta? En Moby Dick. Si no lo crees, ve al texto de dominio público de Moby Dick en tu computadora. Creo que tengo solo uno más. Los ataques de la sabiduría carnal. Los ataques de la sabiduría carnal. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir, no puedo creer en la creación. No puedo creer en el Génesis. Simplemente no tiene sentido con la ciencia. Entonces, realmente, la ciencia supera a Dios. No puedo creer en la doctrina de la elección. No es razonable. No puedo creer en una doctrina de castigo eterno. Eso no es justo. Solo sigue siguiendo eso. Serás un universalista evolutivo arminiano inclusivo. Y nunca volverás a esta conferencia. Ya es suficiente. Así que Lutero dijo, donde la batalla hace furor, allí se prueba la lealtad del soldado. Y estar firme en todo el campo de batalla además es mera huida y desgracia si se acobarda en ese punto. ¿Te unirás a nosotros en la batalla? Eso es por lo que estás aquí, estoy seguro. Padre, gracias por las palabras de nuestro Señor Jesús. Santifícalos por tu verdad. Tu palabra es verdad. Creemos en ella, y queremos contender ardientemente por la fe entregada una vez por todas a los santos. Ayúdanos a estar equipados para contender en estos días maravillosos juntos en el nombre de nuestro Salvador. Amén.